Y hoy es día de hablar sobre Oppenheimer, que es una película que se ocupó bajo la dirección de Christopher Nolan. Asimismo, este mismo personaje hizo parte del guión y la producción. Sin embargo, la producción también estuvo a cargo de Emma Thomas y Charles Roven. Y esta se estrenó el 20 de julio del 2023 en materia de territorio colombiano. Y en resumidas cuentas, esta película trata sobre los distintos dilemas que tuvieron que ocurrir. Cuando digo dilemas me refiero a dilemas a nivel tanto científico como políticos, para que la bomba de Hiroshima, que se lanzó en Hiroshima, fuera posible y fuera una realidad que a día de hoy todavía debe ser comprendida. Y siguiendo por este camino, pues estas tomas cinematográfico se compone de 5 personajes principales, como lo son Oppenheimer, Kitty, que es la esposa de Oppenheimer, Strauss, que fue, digamos que un personaje muy apegado a Oppenheimer, y Jean, que prácticamente fue el amante de Oppenheimer, junto con el señor científico Albert Einstein. Digamos que esta película se dio en un pleno contexto de Segunda Guerra Mundial, previo al ataque de los japoneses en Pearl Harbor, que esta en pocas palabras era una base estadounidense que tenía gran imponencia militar e importancia militar asimismo. Sin embargo, esta película recurre a lo que a mi parecer es un gran error, y es que solo toma uno de los bandos como único protagonista del suceso. Porque digamos, sí, o sea, Japón al atacar Pearl Harbor, pues sí atentó directamente contra su soberanía como país. Sin embargo, nunca se cuenta que este Japón tenía graves bloqueos económicos impuestos principalmente por el propio Estados Unidos e Inglaterra. Digamos que a manera de cierto, se puede decir, desespero, pues Japón también infundó este ataque. Y pues acá del lado de Estados Unidos, pues digamos que ya entra mucho a jugar la venganza. Y pues también se puede ver muy reflejado lo que es la teoría realista en dicha venganza de Estados Unidos. Porque a pesar de que haya habido violencia por parte de Japón, aún así esto se puede haber solucionado mediante indemnizaciones económicas, otro tipo de indemnizaciones por parte de Japón. Pero aún así, Estados Unidos recurrió directamente a la violencia. Y esto tiene su derecho de ser, porque probablemente si no recurrían directamente a la violencia, los norteamericanos se hubieran visto más débiles ante el mundo. Probablemente incluso se hubiera llegado a teorizar que Estados Unidos tenía miedo de usar las armas. Y asimismo se puede intuir que tenía miedo de sus contrincantes. Por lo que para mantener, digamos que, su papel como uno de los hegemones, pues le fue necesaria recurrir a la violencia para mantener su hegemonía global. A nivel personal considero que esta película refleja de una muy buena manera cómo se llevó a cabo la construcción de la bomba de Hiroshima. Además me parece un pedazo de escena cuando Oppenheimer se saluda con Albert Einstein, porque a pesar de que el mensaje de la película era un poco más político, pues ver retratado como la ciencia como en un tema tan ajeno como lo es la política, no son para nada simétricos, pues me parece que esta conexión es única y diferente, hace diferente a esta película. Otro detalle que me pareció exquisito por parte de Oppenheimer fue precisamente cuando se estaba probando en una zona bastante desolada una bomba de Hiroshima, pero a menor escala, menos poderosa.
porque no solo se estiman los efectos de dicha bomba de una manera muy precisa, sino que también se ve cómo los presentes en dicho experimento sufren en pequeña medida, sufren lo que sería recibir este impacto atómico. Pero a pesar de esto, de conocer la horrible sensación de esto, no retroceden con su plan. Y pues otra escena esencial que vimos en Oppenheimer es precisamente cuando Strauss testifica en contra de Oppenheimer. O sea, digamos que en gran tramo de la película se los mostró como compañeros demasiado cercanos, incluso ya eran amigos casi que íntimos. Pero por temas de reputación política principalmente, pues Strauss recurre a traicionar al que fue en algún momento uno de sus mejores amigos. Y es que esto es reflejo de la política en general, porque esta rama del conocimiento se basa principalmente en los intereses de cada implicado. Y para poder cumplir con los intereses de cada uno, pues en muchas ocasiones es necesaria la traición, tal y como se reflejó en esta escena, donde Strauss decide traicionar a Oppenheimer. Y pues de acuerdo a todo lo anterior, esta película dirigida por Christopher Nolan nos refleja en esencia pura la guerra y asimismo sus implicaciones al momento de recurrir a la misma. Bueno, y ahora es turno de hablar de Los Reyes del Mundo, que fue una película dirigida por Laura Ortega. Su producción estuvo a cargo de Cristina Gallego y Miranda Torres. Y esta película se estrenó el 13 de octubre del 2022 en territorio colombiano. Pero frente a sus guionistas, pues la misma directora estuvo implicada junto con Camila Arias. Digamos que sus personajes principales son Ra, que se puede decir que es el personaje principal que más aparece, junto con Winnie, Cere, Nano y Culebro. Y pues esta película digamos que no tiene un contexto histórico como demasiado específico, porque el contexto histórico ha sido más bien la historia colombiana desde que prácticamente existimos. Es decir, un territorio en constante pobreza que conlleva a las personas a cometer distintos actos que pueden ser interpretados no solo como mal vistos, sino como en cierto modo irracionales. Y pues digamos que Los Reyes del Mundo es reflejo de esta situación que conlleva la pobreza día a día en el contexto colombiano. Bueno, y pues en resumidas cuentas, esta película trata sobre la historia de 5 jóvenes que digamos que no tienen a nadie, sino más que a ellos mismos, porque a pesar de que no son familia de sangre, ellos son como una familia entre ellos mismos. Pero un día como cualquier otro, a esta mini familia se le presenta una dudosa oportunidad de oro. Y es que uno de esos días, Ra, que como mencioné anteriormente es el personaje principal, se encuentra con un documento un poco sucio y se puede decir que mal estructurado, en el que dice que él es propietario de un terreno muy muy lejano. Entonces él, al enterarte de esto, pues no duda en comentárselo a sus 4 amigos, y estos no dudan en emprender lo que no solo puede ser una muy buena aventura, sino también por fin un lugar seguro y fijo donde vivir. Pero pues después de pasar por miles de situaciones antes de llegar a su territorio deseado, pues ocurre una tragedia precisamente cuando llegan al mismo. Y esta película no solo es reflejo de los efectos negativos que conlleva la pobreza, sino también de la intolerancia de las personas, que en la mayoría de las ocasiones conlleva la violencia. Y pues digamos que esta película también retrata que Colombia, al ser un país tan intolerante con las personas que son
entre comillas, diferentes, pues asimismo es muy violento con los mismos. Y este tipo de escenas los podemos ver reflejados, por ejemplo, cuando a Culebro y a Ra llegan precisamente a un pueblo en donde se intrusan en una rumba. Y al cabo de un tiempo de estos en la rumba, pues proceden a sacarlos porque no habían pagado, se habían intrusado. Pero la forma en que los sacan es cruel, porque no solo los amenazan, sino que una vez han salido de dicho establecimiento, los golpean de una manera bastante brutal. Y el final de la película es muestra de lo mismo, porque como en dicha tierra lejana a la que esperaban llegar esta pequeña familia, pues digamos que no hay un supervisor, como no ha llegado el Estado colombiano, pero hay una constructora que ya está usando dichos territorios. Entonces la pequeña familia pues procede a hacerle el reclamo a dicha constructora, y sin mayor remordimiento la constructora no busca mediar, pues digamos, este problema mediante el diálogo, sino que directamente recurren a la violencia. Y pues aunque no se muestra en la pantalla, por los tiros que se escuchan al aire, pues se intuye que mataron a todos. Y pues otra escena que me parece bastante impactante, precisamente cuando esta pequeña familia, por razones del destino, tiene un cigarrillo en sus manos. Cabe destacar que todos ellos son muy jóvenes, incluso se ven menores de edad. Pero en ese preciso momento estaban pasando por unas condiciones de mucho frío. Entonces no les quedó más que compartir el cigarro entre todos para combatir el frío. Acá una vez más no solo se refleja las consecuencias a las que obliga la pobreza, sino también la crueldad de la misma. Y pues dicho todo lo anterior, pues esta película tiene bastante calidad, es muy buena, no solo por la historia en la que cuenta, sino por la forma en que lo cuenta, con los detalles que los cuenta. Además refleja lo que es la realidad colombiana del día a día. No es de hace 50 años, no, es del día a día que ha existido desde hace incluso más de 50 años. Y pese a que esta película no trata como las armas de una manera tan directa y la violencia de una forma que, o sea, mejor dicho, que ese sea el enfoque, sino refleja un conflicto muy grave como lo es la pobreza.